Lo que es, sobre todo marcas a tercero, por eso estamos acá junto con BGH y a su vez acompañando a ICI en la exposición, ¿sí? Antes que nada, gracias por la participación, por la presencia. Y el tema de hoy es, algunos de ustedes tal vez ya están muy metidos o introducidos a esta cuestión, pero es el tema del cambio del refrigerante que se viene, ¿sí? Porque ya está instalado en realidad, ya hace un tiempo ya hemos charlado al respecto, pero bueno, en realidad hoy en día ya está instalado, ya estamos conviviendo con equipos con gas refrigerante ecológico, como se suele llamar. A su vez hay equipos con R22, entonces la cuestión es un poco entrar en lo que es el cambio de este gas, algunas observaciones particulares, y en cierta manera esto nos va a capacitar para estar instalando el equipo. La idea es pasarles una serie de inquietudes y conocimientos para que ustedes las tengan en cuenta y bueno, continúa el tema de la capacitación. Justamente hablábamos recién acá, cómo es el tema de la cámara, el instalador matriculado, no, sí. Está claro que BGH lo que busca es tener instaladores idóneos, ¿sí? No exigimos que sean instaladores matriculados porque sí o sí tengan matrícula y que si no, no se va a reconocer garantía y demás. No, eso no se exige. Lo que sí se pide es que sea un tema de instalador idóneo, porque un equipo que esté mal instalado, más allá de que el equipo no funcione sí o no, el tema es un tema de cuestiones de seguridad también, ¿sí? Entonces, al momento de solicitar un service por garantía y demás, va a ir la gente de service y en ese caso, bueno, si la falla está debida a instalación, al cliente se le va a informar, se le va a cobrar la diferencia y demás. Y bueno, el instalador que colocó con ese equipo seguramente va a tener un problema, no va a ser recomendado para el tema de instalaciones, ¿sí? Lo que estamos tratando es de concientizar para lograr contar con instaladores idóneos. ¿Bien? Si son idóneos en marca de GH, mejor todavía. Pero la cuestión es concientizar un poco en cuanto a las pautas o puntos a tener en cuenta con este tipo de gas refrigerante. Ya la instalación, si bien los procesos son muy similares al R22, hay cuestiones que hay que tener en cuenta porque el equipo, si no, va a funcionar bastante mal, mucho más inestable que en el caso del R22, ¿sí? Inicialmente les paso un breve video institucional que se hizo para la conmemoración de los 200 años del país y luego vamos a hacer la introducción de la presentación, ¿sí? A veces la página se puede bajar, ahora vemos. La historia de un país es la suma de muchos. Es la historia de las comunidades. Soñaron, crecieron, crecieron grandes. Es la historia de cada uno de esos que surge en 1913 cuando un inmigrante de origen ruso inaugura en Buenos Aires una mueblería. Sus descendientes la bautizan con su nombre y así nace Boris Garfunkel e hijos, BGH. Desde el primer día, BGH tiene una vocación. Quiere ser protagonista de su tiempo y mejorar la calidad de vida de la gente. Para lograrlo, representará distintos papeles. Bajo la conducción de Jacobo Garfunkel, BGH actúa entre el 30 y el 40 como importador de pilas y artículos de ferretería. Para el 50 se desempeña como distribuidor de bicicletas, motocicletas, lavarropas, cocinas a gas y ventiladores. Los 60 marcan un verdadero hito de su carrera. Con la figura de Julio Hoffman, BGH se consagra por fin como fabricante de acondicionadores de aire, equipos de radiocomunicaciones y televisores. El 25 de junio de 1978, miles de argentinos frente a un Telefunken fabricado por BGH gritan los goles de Kempes y Bertoni, que los consagran por primera vez campeones del mundo.
estrena un producto que parece salido de una película de ciencia ficción. La cocina de microondas prepara alimentos gracias a un campo magnético que mueve las moléculas de agua. A fines de los 80, BGH fabrica los primeros celulares del país y junto a Motorola y Bell South fundan Movicon, la empresa que por varios años será sinónimo de telefonía celular. Aquellos primeros aparatos, parecidos a un ladrillo, se convertirían en un apéndice inseparable de nuestra vida social. El desafío, la visión, el empeño y la dedicación de emprendedores como Jacobo Garfunkel y Julio Hoffman contribuyeron a mejorar la vida de los argentinos. Son los mismos principios que comparten sus sucesores, actualmente a cargo de la compañía, las familias Hoffman y Teuber y los colaboradores de BGH, que trabajan todos los días para trazar un puente entre la tecnología y sus compatriotas, los habitantes de un país que hoy cumple 200 años. Luego entonces de esta introducción, antes de empezar con la presentación, como verán, bueno, BGH es una empresa de origen nacional, no es una empresa multinacional como mucha gente supone, es una empresa de 100% capital nacional. Este año cumplimos 100 años justamente en el mercado, en el mes de agosto, desde sus orígenes en las cuales empezaron con la importación o la producción de distintos artículos para el hogar, hasta lo que es hoy en día. No es que solamente fabricamos o construimos equipos de aire acondicionado, sino que BGH produce televisores, microondas, produce unidades tipo celulares para las empresas Nextel o para los operadores locales de telefonía celular, a su vez como lo que es el desarrollo de tecnología para redes inalámbricas, tanto para empresas privadas como para el gobierno nacional o provincial, y a su vez está metido en lo que es el mercado de las computadoras a través de la alianza de lo que es Positivo BGH. Positivo es una empresa brasilera que está trabajando junto con BGH en la marca Positivo BGH, que ya lleva unos 3 años la unión dentro del mercado, ¿sí? Como aclaración entonces, más allá de los productos que comercializamos, BGH es una empresa que justamente lo que hace es, no desarrolla tecnología, mucha gente dice que se ensambla. BGH justamente es un puente entre la tecnología y la gente, ese es el logo de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser una empresa nacional, el país no está preparado para hacer el desarrollo de la industria o de la tecnología. Lo que hacemos es con proveedores de mercado internacional, producimos equipos en el país, y el proceso de producción que se hace es notablemente importante y complejo. Desde el proceso de inserción de la placa electrónica, las placas electrónicas vienen vacías, hay una división específica, se dedica a hacer inserción automática en la planta en tierra del fuego, donde se hace todo el proceso de inserción de las placas electrónicas son probadas automáticamente o en modo manual, y a partir de esto el proceso de lo que es plegado de caños, doblado, soldadura, armado de evaporadores, condensadores, montaje de compresor, la prueba de la unidad de prueba estanca, la carga refrigerante, la prueba de funcionamiento de cada una de las máquinas hasta el ensamblado y embalaje del equipo. A su vez, fabrica tanto unidades tipo BGH como unidades para otros actores del mercado, ¿sí? Dentro de, se podría decir que hay unas 15 a 20 marcas adicionales a las cuales le produce BGH. ¿Bien? Bueno, hecha la introducción, vamos entonces específicamente a lo que es el tema de la charla de hoy. Como les comentaba inicialmente, hoy en día ya estamos trabajando con un nuevo tipo de gas, un tipo de gas refrigerante del denominado ecológico de tipo justamente R410, que es el nombre del mismo. ¿Por qué se hizo ese tipo de cambio? Prácticamente todos sabemos que los refrigerantes tienden a generar un daño en la capa de ozono, ¿sí? Entonces ese es el motivo por el cual pasamos a
hacer el cambio del gas refrigerante del que veníamos trabajando históricamente, que fue el R22, a lo que es el R410. El R22 es un gas refrigerante que tiene presente los llamados CFCs, que son un compuesto de cloro, flúor y carbono. Este tipo de compuestos liberados en la atmósfera son los que generan justamente la destrucción de la capa de ozono, y a partir de ahí todos los efectos que estamos viendo y que sabemos que se van produciendo dentro de la atmósfera, ¿no? Deteriorar la capa de ozono, no solamente la capa de ozono, sino también el efecto invernadero que produce, porque son dos efectos notables, ¿no? Por un lado se produce lo que es la ruptura de la capa de ozono. Una molécula de ozono está compuesta por 3 átomos de oxígeno. A su vez, cuando es liberado, en este caso un R22, que es un compuesto con hidroclorofluorcarbono, se produce una disociación de la molécula, y esta molécula que queda disociada pasa a formar un átomo de oxígeno, con dos átomos de oxígeno, y a su vez el átomo libre queda en contacto o se une con una de las moléculas del cloro. El cloro es el que produce la disociación entonces de la capa de ozono. Esto produce la ruptura de la capa de ozono, ¿sí? A su vez, este tipo de gases lo que hace es generar el efecto invernadero dentro de la atmósfera. Por eso el país tomó el compromiso de, respetando los convenios de Viena y protocolos de Montreal y de Londres, de hacer el cambio a un gas refrigerante no tan contaminante como el R22, de los llamados tipos ecológicos, ¿sí? Este tipo de gas, más allá de no generar el daño en la capa de ozono, son gases tipos, podría decir, que no generan tanto efecto invernadero. A su vez se creó la oficina del programa Ozono, o PROS, que fue la que hizo todo el cambio de equipamiento, maquinarias, accesorios y herramientas para empezar con este cambio que ya lleva casi unos 5 años, del R22 al R410, ¿sí? A su vez, el plan, la intención del plan fue la reconversión y el reciclado de todos los CFCs, y el cambio justamente en lo que es la producción de unidades R22, que terminó en junio de este año para pasar a R410. Si bien ya desde este año se empezó a publicar el R410, en junio fue el final del R22. Dentro de las características y beneficios, como les decía, el R410 es un gas, digamos, no contaminante, es una mezcla de dos compuestos, ¿sí? Al 50% como ser el R125 y el R32. Estos dos gases por separado tienen un comportamiento particular, no son tan óptimos o beneficiosos, pero bueno, combinados juntos, las propiedades de uno actúan con las desventajas del otro, y eso logra que sea uno de los gases utilizados hoy en día para lograr solucionar este problema, ¿sí? Tiene un índice ODP, justamente el potencial de destrucción de ozono, del orden de 0 respecto del R22, que era mayor. Tengan en cuenta que este tipo de gas no es el único que es encargado de romper la capa de ozono. Hay un montón de gases más que estaban generando esto, ¿sí? Pero bueno, específicamente lo que es aire acondicionado, que era el caso que nos tocaba el R22, generaba un determinado grado de destrucción. A su vez, el índice GWP, que es el índice que mide el recalentamiento global, en este caso es un poquito más elevado del R22, pero de todo es bajo para los tipos de contaminantes que hay. Es un gas que no se puede mezclar con aceites minerales. En este caso tenemos que pasar a aceites sintéticos, aceites tipo poliéster o polivinil éter. No podemos trabajar con aceites tradicionales, por eso vamos a hablar después de unas características que hay que respetar. Es un producto químicamente muy estable con un bajo deslizamiento. Ahora vamos a ver por qué hablamos de un bajo deslizamiento y que no es tóxico. ¿Bien? A su vez, tiene muy buena capacidad en lo que es la capacidad de refrigeración del equipo. Al ser un producto azeotrópico, que es una mezcla de dos compuestos, se tiene que cargar en fase líquida y tiene presiones de trabajo bastante más elevadas que el R22, ¿sí? Químicamente, el R410, como les decía, está compuesto por estos dos elementos gaseosos, como ser el R32, que es la denominación que le da a la que es una asociación americana que regula este tipo de fluidos, y el R125.
cada una de sus composiciones. Juntos tienen un punto de ebullición muy similar, si bien son dos gases distintos, lo que se logró de esta combinación fue mantener un producto o un gas sensiblemente estable, ¿sí? La presión de trabajo se fue bastante más arriba y a su vez, bueno, el índice de deslizamiento es muy pero muy bajo. Dentro de los beneficios, el principal fue el que no dañaba la capa de ozono o no está dañando la capa de ozono, ¿sí? Tiene un buen intercambio térmico. Estos son otros los beneficios principales. Esto que fue lo que generó, permitió que en el desarrollo desde las unidades evaporadoras o condensadoras se pudieran lograr equipos más chicos. Si se prestan atención hoy en día van a ver que los evaporadores son más chicos y las condensadoras, logrando un mejor rendimiento, tienden a ser un poco más chicas todavía que las que se usaba hasta la fecha con R22, ¿sí? A su vez esto se debe tiene un muy alto rendimiento en calor, y esta mejora en lo que es el intercambio térmico de rendimiento deriva en una respuesta termomecánica en la cual requiere un menor desplazamiento de volumen. Por lo tanto, los compresores también son más chicos. Todo esto aquí apunta a tener máquinas más eficientes y lograr un menor consumo, ¿sí? Dentro de los beneficios de no generar un daño al ambiente. El costo es muy similar con los gases que figuraban para el reemplazo, ya que hay otro tipo de gases ecológicos. De hecho, en otros mercados, como el mercado europeo o el mercado asiático, hay alternativas para los gases contaminantes, pero bueno, en el país se optó por este tipo de gas. Es un gas temporal, en el cual va a haber cambios a lo largo de unos años. La idea es pasar a un gas que sea mejor, que tenga mejor comportamiento que y a su vez que sea más estable y que tenga mejores propiedades. Hay alternativas. Esas alternativas son más costosas. Entonces, hasta tanto se vaya evolucionando con lo que es la instalación del mercado, bueno, hoy en día la elección es el R410, ¿sí? Por eso el tema de acá, lo que se aclara es que el costo es similar a otros gases de reemplazo dentro del mercado. Es un producto que no es tóxico, no es inflamable, bien, aunque bueno, tiene un costo mayor a lo que es el R22 hoy en día, ¿sí? Esto genera también que tengamos equipos con un mejor consumo energético o un ahorro, bien. Bueno, es una tabla de propiedades específicas de cada uno de ellos, del gas con cada una de sus características principales. Para tener en cuenta, este gas, entonces, como les comentaba inicialmente, tiene presiones de trabajo mucho más elevadas que el R22. Se puede hablar de casi un 50%. Bien, en este caso la curva azul es el resultado del R22 a distintos puntos de temperatura. Acá vamos viendo cómo variaba la presión. En el caso del R410, ya a puntos de temperatura cercanos a los 50 a 60 grados, podemos ver que nos vamos de unos 15 grados a unos 20 o acá unos 25 a unos casi 30 grados. Bien. Bares. Sí, perdón. Bares de presión. Sí. Grados y bares de presión. Hoy hablamos del punto de deslizamiento. ¿Qué sucede? En un gas tradicional, los cambios de estado, que son en los cuales se produce la transferencia justamente de calor y de energía, necesitamos contar con un gas que sea tan estable para pasar de un punto en el cual se encuentra una de las etapas, que suele ser líquido, al otro punto al cual llega a ser un gas o vapor, y en el cual, manteniendo la misma presión, ¿sí?, pasemos de un punto inicial a un punto final sin variaciones de presión y prácticamente con variaciones sin variaciones de temperatura. Al hacer la mezcla de compuestos para lograr un refrigerante ecológico, lo difícil era mantener esta situación, ¿sí? Cuando uno utiliza distintos compuestos de gases refrigerantes, lo que se generaba, lo que se genera, de acuerdo al compuesto que se utilice, es que yo parto de un punto en fase líquida y voy llegando a distintos puntos en fase gaseosa. Entonces, si yo hago la mezcla de alguno de estos distintos gases representados acá, me costaba mucho llegar de un punto inicial a un punto final manteniendo presión constante y la misma temperatura. ¿Bien? Por eso es que inicialmente se utilizaron gases como el R407, que también son compuestos de dos fluidos, pero bueno, era muy difícil
o es muy difícil lograr esto, mantener junto con los dos compuestos el mismo punto de partida y un punto de llegada similar, en el cambio de las fases de funcionamiento de la máquina, ¿no? Entre que la máquina arranca, empieza a comprimir, a partir empieza a comprimir, empieza a levantar la presión, condensa, va a un punto de evaporador, se expande, baja la presión y luego vuelve a tener vapor. Al no tener gases que tengan un comportamiento similar, es muy difícil lograr un buen rendimiento de la máquina. A su vez, es muy difícil hacer la carga de gas cuando tengo pérdidas o cuando tengo algún tipo de inconveniente o mal funcionamiento en la máquina, ¿sí? A un tema de service, ya que las máquinas pueden fallar. Bueno, en este tipo de gas lo que se logró fue eso, tener un punto de inicio de cambio de estado al punto final de cambio de estado bastante estable. Prácticamente no hay variación de la temperatura, o es muy poca o razonable la variación que se genera, ¿sí? Vegeche inició el cambio de unidades con R410 en 2011. En 2011 se hizo la primera línea de producción con unidades tipo multi-split de tipo inverter, ¿sí? Hoy en día se trabajan con unidades 1 a 1, con compresor estándar, al cual la máquina está encendida o apagada. En 2011 iniciamos la producción de unidades tipo inverter, que algunos las habrán escuchado en el mercado, ¿sí? Generalmente son equipos importados de origen japonés y demás, o americano. Bueno, en esa oportunidad, luego de casi 2 años de desarrollo, se logró en junio del 2011 la primera producción con ese tipo de gas y con compresores de tipo inverter. Esto fue, digamos, el puntapié para hacer el cambio de producción en las líneas. En 2012 se hizo el lanzamiento de la primera línea de gas R410, que fue la línea GEMS, en septiembre del 2012. Y ya para este año se hizo la reconversión de lo que era en marzo las líneas de eficiencia, las líneas del tipo estándar, pero pasando a eficiencia energética del tipo A con R410. En julio se hizo el proceso de conversión de todas las líneas, de R22 a R410, y hoy en día se están produciendo equipos o unidades del tipo C, que son las tradicionales, o del tipo A. Se estima que para marzo del año entrante ya va a haber que pasar a hacer producción de unidades del tipo B. Prácticamente C no se va a poder seguir fabricando, así que hoy en día se está trabajando en eso para pasar toda la línea lo que es capacidad del tipo, eficiencia del tipo B o A. En un futuro, prácticamente en el mercado va a haber específicamente unidades del tipo A, ¿no? Más allá de los beneficios y demás, por un tema energético, ¿sí? Donde, bueno, el tema de energía sabemos todos cómo está. Yendo a lo que es cuestiones de seguridad y uso del gas. Lo dicho, por este tipo de gas en el cual trabajamos con presiones muy altas, debemos utilizar herramientas específicas y cañerías adecuadas. Ya lo que es el manifold de los manómetros de presión, hay que disponer a utilizar el manómetro específico para R410. No podemos utilizar el R22 para esto, ¿sí? De hecho, los puertos de conexión a las máquinas, a las condensadoras, cambian la medida, así que ya no me sirve la medida del manifold anterior. Las cañerías en algunos casos pueden ser las mismas, pero en otros ya hay que adaptarlas al tipo de caño. Sobre todo lo que varía un poco es el espesor. Hay que tener en cuenta que los espesores pasan de 0,6 milímetros a 0,8 en las medidas más chicas, como ser de 1/4 3 octavos, ¿sí? En otros casos las medidas superiores son las mismas que las de R22. Por el tema de la presión, al hacer el retiro del manifold, del manifold, hay que tener mucho cuidado con la temperatura, ya que es mucho más baja que el R22 y hay un serio daño del tema de quemaduras en la mano, ¿sí? Bueno, lo he dicho, los diámetros de puertos de carga son distintos al R22. Normalmente, si se utiliza cañerías R22, hay que hacer una muy buena limpieza. Lo recomendable es, donde está un equipo instalado con un caño, lo recomendable es cambiar el caño por un caño nuevo, ¿sí? No, para que no queden dudas de que haya algún tipo de aceite dentro del caño anterior, que no haya algún tipo de impureza, suciedad, humedad, lo que sea. Lo recomendable es cambiar la cañería al momento de cambiar el equipo. Lo que sí hay que tener mucha precaución de no instalar un equipo de R410 donde hubo un equipo anterior instalado con R22. ¿Correcto? Bien. A su vez, es importante trabajar en lugares ventilados. Si bien el fluido o el gas al desprenderse no es tóxico, lo que sí produce es un desplazamiento del oxígeno. El R22 también lo hacía. No es un gas tóxico, pero bueno, lo que hace en un lugar cerrado es como ser más pesado que el aire,
justamente desplaza el aire del ambiente. Entonces, si estoy en un lugar un poco chico, puede ser un poco dañino el tema este de, bueno, estar en contacto con en definitiva, falta de oxígeno, ¿bien? Van a sufrir mareos, pérdida de conocimiento, vómitos, puede ser una serie de cuestiones. No hay que ponerlo al fuego. No es ponerlo al fuego, no es un producto explosivo, pero bueno, no hay que ponerlo al fuego. Y en el caso de estar en contacto con los ojos, bueno, que lavarlo con abundante agua y demás. A su vez, en caso de inhalación, lo único que puede suceder es eso de que la persona sienta náuseas, mareos y demás. Bien, utilizar guantes para su uso, protección visual, y lo importante, bueno, no ventear la atmósfera, ¿no? Hay que trabajar en lo que es el proceso de recuperación. Tengan en cuenta que hoy en día existen elementos para recuperar el gas o se pueden fabricar con una bocha, un pequeño compresor y en un buen depósito, un elemento muy simple que no es tan caro, tanto económico, para hacer la recuperación de gas en equipo. ¿Bien? Bueno, hoy en día, para trabajar con ese tipo de equipos hay que saber que la garrafa está identificada con este color rosa o púrpura respecto del verde que da el R22. Disponemos entonces de unidad recuperadora para el tipo de gas, manifold específico para el mismo. La bocardadora tiene que ser especial, ya que hay que tener un borde o un cuello tipo flare un poco más largo que en el caso del R22, así que hay que hacer una inversión con lo que es la bocardadora. Utilizar bombas de vacío, ¿sí? Y bueno, las herramientas adicionales que hacen falta para trabajar con un equipo de aire. Hay que verificar que esté dentro de la posición de trabajo del R410, ¿sí? ¿Perdón? Sí, 580 libras aproximadamente en alta, ¿sí? Bien. Yendo a lo que son entonces las buenas prácticas de instalación, como yo les dije, no vamos a hacer un curso de instalación en esta oportunidad, pero sí algunas aclaraciones que son importantes al momento de instalación de un equipo, ¿sí? Para evitar inconvenientes. Es importante sobre todo calcular y seleccionar correctamente el equipo que vamos a instalar, ¿sí? Es algo básico, pero bueno, lo remarcamos porque suele suceder el tema ¿sí? Es muy importante determinar eso, qué cantidad de frigorías o calor necesito en un ambiente para evitar tener problemas con el usuario, que me diga que el equipo no rinde, no alcanza, no enfría, o los comentarios habituales. ¿Sí? Es un primer paso fundamental a tener en cuenta. La ubicación correcta del equipo interior. Yo unidad interior, si bien la tengo que poner adentro del ambiente, no la puedo poner en cualquier lado. No la puedo poner arriba de una ventana pegada a un ciberrazo, no la puedo poner arriba de una puerta pegada al borde. Tengo que respetar algunas medidas. Lo recomendable es instalarlo a no más de 3 metros de altura un equipo individual, hablando de un equipo mini. Lo puedo poner más arriba, lo puedo poner, va a funcionar. Lo puedo poner más abajo, lo puedo poner también, va a funcionar. Lo que pasa es que no voy a lograr el efecto para el cual está diseñado el equipo. Si lo pongo muy alto, el equipo, a medida que empieza a funcionar, va a perder rendimiento, y lo cual el usuario o el cliente se va a quejar de que no enfría correctamente. Si lo pongo muy bajo, el frío se va que siempre baja, entonces tampoco logro las condiciones ideales. Lo importante es respetar un promedio de cerca de 3 metros y dejarlo con un desplazamiento de más de 20 centímetros por lo menos en ciberrazo. Recuerden que la unidad, gráficamente lo hacemos, si yo tengo una pared y un ciberrazo, el equipo split montado en pared, tengan en cuenta que la inyección de aire se hace por abajo, pero esto lo que hace es un incentivo, una recirculación de aire. En la parte de arriba, en la parte superior, es donde se encuentran los filtros. Por lo tanto, el aire tiene que hacer esto, tiene que hacer una recirculación. Si yo el equipo lo tengo pegado muy arriba del ciberrazo, el problema que tengo es el problema de intercambio de rendimiento. La máquina no intercambia lo que tiene que intercambiar dentro del ambiente, y a partir de ahí empiezo a tener problemas de rendimiento, puedo tener problemas de condensación. Más allá de que sacar acá un filtro que está puesto acá arriba para limpiarlo es imposible, ¿sí? Entonces tengo que respetar esto, que de acá el ciberrazo tenga por lo menos 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros, ¿sí?
A su vez, si tengo algún tipo de elemento, ventana, lo que sea en el medio, y dejarle un margen acá, una cuestión básica visual, ¿sí? Después, al momento de utilizar caños, siempre que utilizamos o compramos caños, lo normal que es, toma un rollo de caño y lo corta y instalo. Verifique que el caño esté limpio antes de instalarlo, ¿sí? Hagan algún tipo para si hay que tener la precaución, por lo menos dejar el caño, si va a quedar en óvalo, va a quedar guardado, dejarlo taponado, dejarle dos tapones, encintarlo, dejar las puntas que queden aisladas, de modo que no haya lo básico, un tipo de insecto, bicho dentro del caño, ¿sí? A su vez, tierra, suciedad y lo básico que es humedad que se genera dentro de un caño. Tener la precaución básica de limpiar, de mantener los fines limpios al momento de utilizarlos. En caso de tener que realizar soldaduras, lo importante es hacerlo con aporte de nitrógeno. Muchos de acá me van a mirar porque hay muchos que no trabajan con aporte de nitrógeno, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es el aporte de nitrógeno. Tengan en cuenta que cuando yo hago una soldadura en un caño de cobre, bien, lo que se genera al utilizar oxígeno y gas y no tener una atmósfera limpia, en el momento de hacer la soldadura y el aporte del material de unión de soldadura, lo que se forma dentro del caño es una especie de hollín, una especie de suciedad. ¿Por qué? Al hacer la soldadura con el aporte de oxígeno, lo habitual, y lo básico como cuando uno enciende un fuego y demás, los productos de combustión son ensucian y generan hollín. Eso queda dentro del caño. Si yo hago un aporte de nitrógeno, el nitrógeno lo que hace es un gas muy estable, más inflamable, lo que hace es desplazar el oxígeno justamente y a partir de ahí la soldadura queda totalmente limpia. Esto hay que hacerlo para un equipo mini split convencional, a partir del equipo split convencional, para todo lo demás. Incluso esto les va a habilitar para que vayan a trabajar con equipos tal vez centrales, tal vez ya trabajan, con equipos de volumen refrigerante variable, ¿sí? Que es un mercado muy grande que hay hoy en día en crecimiento. Pero es fundamental esto, trabajar con líneas limpias y trabajar con soldaduras con aporte de nitrógeno, ¿sí? Realizar un buen proceso de vacío. Con R410 no puedo hacer barrido, tengo que empezar a trabajar con vacío. ¿Por qué? Porque tengo que tener el caño sin humedad, más allá de sin suciedad, sin ningún tipo de resto de humedad. Dentro de la cañería, dentro del equipo, lo que tengo que tener es gas refrigerante. Entonces no puedo hacer un barrido. La máquina viene cargada una determinada cantidad de gas. Si yo hago un barrido, si hago mal la carga de gas o la compensación de gas dentro del equipo, el equipo ese va a pasar a tener un problema de rendimiento muy importante. Y después no puedo venir, si yo tengo una pérdida o no tengo la cantidad de refrigerante dentro del equipo, no puedo venir, abrir la garrafa y ponerla. Tengo que retirar todo el gas que tengo en el equipo y volver a hacer la carga de cero para que la unidad quede con los valores y los parámetros que tiene que tener incorporados, ¿sí? Se lo repito, esto para un equipo mini split y de ahí para adelante. Un equipo central o un equipo residencial también, ¿sí? A su vez, tengo que verificar la carga de refrigerante de acuerdo a la longitud de caño. Tengan en cuenta que un equipo viene de fábrica preparado para instalarlo hasta 5 metros de longitud, ¿correcto? Entonces, en base a la cantidad de caño que yo instale, tengo que consultar el manual para ver cuál es la carga adicional del refrigerante que tengo que hacer al equipo. En el mejor de los casos voy a retirar el gas, pero en el peor de los casos tengo que agregarlo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que cuando yo instalo un equipo de fábrica viene preparado para ponerlo hasta 5 metros de longitud. Lo importante que es entonces, si tengo que ponerlo con menos de 5 metros, no lo instalen a 1 metro o 1 metro y medio, por la cuestión que quede más cerca. Tengan en cuenta que por garantía se pide que tenga 3 metros como mínimo de unidad interior o unidad exterior. ¿Por qué es esto? Sí. ¿Eso es una exigencia de la marca? En el caso del VGH sí, es una exigencia. Antiguamente no se pedía, hoy en día se está pidiendo como exigencia. ¿Por qué? Porque cuando no tengo esa distancia es muy posible que se transmitan las vibraciones de la unidad exterior a la unidad interior, más allá de la transmisión de ruidos, sonidos y demás al interior de la habitación. Entonces, en el caso de que lo tenga que instalar a menos de 3 metros, lo que hago es, le hago un rollo a la unidad condensadora. Si tengo la unidad condensadora acá, con los caños de conexión, tengo que ir al evaporador que va a estar por acá. A la salida se le da un rollo para cubrir lo que falta, lo que sobra de caño, y después me voy a la unidad interior, ¿correcto? Entonces, en este punto tengo el excedente de caño y la absorción del tema de la vibración y de los ruidos, ¿sí? En el caso que tenga que instalar a más de 5 metros,
Bueno, ahí lo importante es, consultando el manual, hacer la carga correspondiente del gas que falte, ¿sí? Para eso tengo que utilizar balanza electrónica también, otro punto que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando has indicado con la otra. Cuando tengo que hacer la carga del refrigerante, prácticamente no lo puedo hacer por tabla como era, o por presión y temperatura como era en el caso del R410. Hay algunas tablas que sirven para tener una referencia, pero lo ideal es hacerlo con una balanza de carga electrónica. Pongo la garrafa, miro la etiqueta del equipo, a ver cuántos gramos tiene que tener de gas, cuánto tengo que agregar por cada metro adicional y a partir de ahí hago la carga correspondiente. ¿Sí? ¿Por sobrecalentamiento de los 22? ¿Por sobrecalentamiento? Hay una tabla donde puedo llegar a tener parámetros, sí, efectivamente, pero no, la carga que se hace, sobre todo si tengo que retirar todo el refrigerante, al volver a hacer la carga nuevamente, es muy variable. Entonces llegar a una carga real de la cantidad de gramos que tengo que tener es muy difícil de lograrlo así. ¿Bien? Por eso lamentablemente va a haber que abrir una balanza para pesar y arreglar lo que hace falta. Es importante utilizar buenas aislaciones. La aislación térmica es más que importante en lo que es las ingenierías. ¿Sí? Perdón. ¿Me hace una pregunta? Sí, no, disculpa. Lo que decías recién, lo de la balanza, sí. Pero vos primeramente nos estabas diciendo de que no podemos agregarle, sino que hay que hacer el vaciado del equipo y volver a llenarlo todo completo. Claro, pero en el caso de que yo no tenga pérdidas dentro de la instalación, con una balanza puedo hacer un agregado correcto de la carga de refrigerante que tengo, porque el equipo va a venir preparado con determinada, para 5 metros como les dije, y a partir de ahí, bueno, en el caso hasta 15, 14 metros, agregar la cantidad de los gramos que falta por metro lineal. Únicamente para eso, o sea, para eso. Por una extensión de la cañería. Exactamente, por una extensión de la cañería. Si tengo pérdidas, no sé cuál fue, acuérdense que son 2 gases que tengo dentro del equipo. Al tener una pérdida, la pérdida se da justamente en el estado gaseoso. Por lo tanto, no sé cuánto se pierde de uno y cuánto se pierde de otro. No se pierden proporcionalmente ambos gases en la misma proporción. Ese es el motivo por el cual tengo que retirar el gas completo y volver a hacer una carga. La carga se hace por líquido, en este caso. La garrafa se invierte, ¿sí? Y la carga se hace en estado líquido. Al entrar a la máquina, vaporizan los dos. Pero en ese momento la carga que se hizo fue controlada en estado líquido. Cuando yo tengo la pérdida de gas, el gas está justamente gaseoso dentro de la cañería del equipo. Entonces, al producirse la pérdida, no sé realmente en qué proporción se fue uno o el otro, el 32 o el 135, ¿correcto? Sí. Tengo una pregunta. Recién dijiste que en muchos de los casos tenés que sacar el refrigerante. Sí. Es casi imposible entonces sacar el refrigerante si no tenés cómo sacarlo por líquido, porque no tenés válvula en el condensador. Claro, el refrigerante lo saco gaseoso, ¿no? Ya sé, pero sacás ahí, es como si fuera una pérdida. O sea, ¿qué proporción se saca? Claro, no sabés qué parte del gas sacar. Cuando retiro. Claro. Se vacía. Vos sacás, pero sacas en estado gaseoso, ahí está Sí, haciendo una pérdida. es cierto, sí. Y encima Es un buen punto. tampoco no lo podés pesar, No. porque tenés No. que concentrarlo, transformarlo en líquido y pesarlo. En ese caso lo ideal sería hacerlo con una máquina recuperadora, que ahí sí puedo controlar la cantidad que voy a retirar, ¿sí? Pero estás sacando siempre en estado gaseoso. Pero con una máquina recuperadora sí lo puedo hacer. Pero no, porque en una split convencional tenés nada más que válvula en la parte Una sola, la válvula de llanta, sí, de esa forma. Sí. En un equipo individual. Y si decís que viene hasta para 5 metros, ya digamos que tener un excedente, está bien, tendrá 50 gramos por cada metro o menos, según la variación de la Hasta un 10% es razonable manejar. Más de eso ya es un problema y hay que sacarlo todo. tenés que sacar todo. Sacarlo todo, sí, sacarlo todo. O forzado a poner 5 metros de cañería para... Vamos a mantener los 5 metros de cañería para asegurarme de que no que esté dentro Te iba a hacer una de pregunta. El tema de los 3 metros me parece también una falta de criterio, porque si vos le tenés que hacer un ruble en el condensador, un pedazo, Sí, cierto. así, te podés hacer una curva como lo que viene en el compresor, donde tenés absorción de Sí. vibraciones,
Sí, y no sí. dejar esos rollos impresionantes. Por eso La idea es mantener los 3 metros dentro de la cañería. Si puedo hacer acá lo que decía el señor es, atrás o en algún lugar de la unidad condensadora, en vez de hacer la curva, hacerle algún tipo de U o algún tipo de curva justamente para que quede más prolijo. Igual es un tema trabajar ahí atrás y demás, pero bueno, sí, cuanto más prolijo quede esto, que las curvas estas queden sin tensión, ¿correcto? Ya que esto va a estar trabajando ahí atrás, absorbiendo dilatación y demás. en un equipo que tenga de 2250 o 2700, en el año de 3 octavos y un cuarto, pero en uno de Saimi que tenés 5 octavos, andá a hacer un rulo así que no se te tranque. Y bueno, pero armar esto también es bastante complicado en un cañón de ese tipo, ¿no? En eso lo podés hacer con la dobladora, en el rulo no lo podés. Más práctico. Está bien. Si el equipo chico es más fácil, un equipo más grande, mejor poner los 5 metros de caño. Los 3 metros. El tema es que tenés que llevar, está bien, o sea, pero la mayoría de los casos no podés agarrar y tirar cañería, porque te dicen, ¿por qué te cobras la cañería? Es todo un tema. Bueno, tengan en cuenta que en el caso de no tener los 3 metros de caño, y si hay fallas por fisura, no va a estar cubierto por garantía. Eso que quede claro. En un equipo VGH no está cubierto por garantía. Después charlamos de cómo fue, si fue la máquina o no, se va a reconocer algo, después hay que charlar. Pero inicialmente eso no lo va a cubrir la garantía. Que el equipo no tiene esos 3 metros de caño, no lo va a cubrir. Por más que funcionen, hay equipos que funcionan con 1 metro, 1 metro y medio. Yo los he visto y he estado funcionando. Cállalo, sí. Una consulta, ¿por qué no esos 3 metros que dicen que hay que agregar, que tiene que ser como mínimo, no se lo dicen al cliente en el momento de la venta? Porque regamos con un cliente que dice, no le quiero poner los 3 metros, quiero que el chicote sale desde la pared y ya está, y ahí entra. Por eso, sí, es un tema, pero ¿qué es lo que recomiendo yo? La gente se piensa que uno le está robando porque Sí. está cobrando 2 metros. Claro. Pero en ese caso lo que hago es le digo al cliente, mire, si usted quiere que lo ponga a 2 metros, lo pongo 2 metros. El día que tenga problema con el equipo, no va a tener garantía. Así es sencillo, se lo dicen una sola vez, ya está, que claro. Quiero 1,50 m, corto 1,50 m, lo pongo 1,50 m, el equipo va a funcionar. Es más fácil Seguro. devolver el equipo y con un carrier que a ellos no les importa. Puede ser también, va a salir más caro seguramente. No. Seguro que va a salir más caro. Pero más barato, pero renegar menos con el cliente. Ese es el punto acá. Y cuando falle el equipo, El que pone la carifeta somos nosotros. y cuando falle el equipo, Igual de más. cuando tenga una fisura, hay equipos que han tenido fisura. Que funciona, funciona. Sí. El tema es que en el manual del instalador te sale que está como una exigencia, después te sale como una recomendación. Recomendamos utilizar 3 metros de caño. Por el mismo embalaje que diga Para una advertencia. Sí. Claro, el embalaje. Al recomendar uno no está. Sí, sí. Y la garantía sí es una exigencia, eso es como una causa de utilidad para la garantía. Correcto. Entonces ahí Sí, hoy en día viene indicado en el manual específicamente. Y por eso yo lo creo acá también. no viene indicado en el manual como una exigencia, es una recomendación. No, viene indicado como expresamente que se deje esa distancia. Para el propósito de edad, viene como exigencia ahora. Para el Euro 22 ya estaba viniendo. Ya estaba viniendo. Es importante como no es uno le está para acá. Sí. Ojo que ¿Ves que es un yo estuve un buen tiempo con equipos centrales y también es un tema que lo hablamos con la gente de Service, donde, como decía el señor, es un tema de dejar 3 metros de caño y demás. Si uno se pone a pensar a ver qué porcentaje de daño puede llegar a haber o de falla puede llegar a haber, es bajísimo. Poner esa distancia. Una regulación por sobrecalentamiento de 5 grados de diferencia de temperatura entre la entrada y la colada de salida, la acción está justa. Ni un grado más ni un grado menos te va a variar no va a tener problemas de corriente de líquido al compresor. No, pero el tema son las vibraciones. ¿Sí? El compresor, esto no viene montado sobre sustratos de bomba, antivibratorio y demás, pero habría que hacer una serie de cambios para que esa vibración quede dentro del compresor y quede en la máquina. Y lo habitual es, sabemos que se transmite hacia afuera, ¿sí? Y que a veces hay fallas en el proceso de fabricación, en las curvas que están dentro del compresor, a veces hay. Esas curvas que están por ahí mal logradas son las que hay la transmisión de vibraciones al exterior. Pasa ¿sí? por ahí, el tema es que tendría que, como empresa, disminuir usted la vibración de la condensadora. Se trabaja sobre eso, pero bueno, se está pidiendo el tema este de la distancia.
¿Alguna otra queja más? ¿Por qué carbono? O sea, no son quejas, son sugerencias. Sí, que sí, realmente se reniega mucho con el cliente últimamente. Sí. por estos Se temas. pierde el cliente porque... No, pero yo soy muy partidario del cliente correrlo por ese lado. Al cliente cuando uno lo corre por el tema de garantía, ahí la tiene. Yo te voy a decir Y si no lo quiere, es un tema de él. ¿Sí? Te voy a decir una cosa, al cliente vos vas a decir, acá en esta habitación, por la carga térmica que tiene, lleva un 4.500 y te cae Sí. por un equipo de 2.50, cuando vos le dijiste que no lo comprara, Sí. y te dice, lo que acaso yo quiero que me refresque, nomás, pero no pasa por ¿Y ahí. cuál es el problema? ¿Qué pasa? Cuando vos le decís, no, yo le tengo que poner 5 metros, y viene otro y le dice, no, yo le pongo 2 metros de cañería, y lo que le manda es el bolsillo y no es Está bien, por pero en ahí. ese caso, ¿qué hago? Señora, le pongo el 2200 en la habitación esta de 8x8 y le pongo 1,50 m de cambio y listo, y le aclaro. Eso es lo Si que tiene hace, problemas pasa. para tener la garantía, bueno, no va a tener ¿qué problemas. pasa? Vos le decís eso todo, pero después la bronca te cae a vos porque ¿Y qué va a hacer la señora? ¿Va a llamar a Juan Pérez que le va a poner 1,50 m? ¿Le va a decir, che, tengo garantía por esto? Le va a decir que sí, Juan Pérez. Y después va a tener problemas. Va a ser problema de Juan Pérez, no va a ser problema de ustedes. volvemos al mismo punto, volvemos al punto anterior, que no es un problema de los instaladores, sino un problema práctico del equipo. Si vos le aumentas las Sí. vibraciones, Perfecto. disminuir las vibraciones, mejor dicho, Si ustedes quieren pagar un equipo que esté soportado de un modo específico, como soporta un chile, no tienen que ver con la gente de service. Yo les dije, escuchame, un equipo que esté instalado con 1,50 m, 2 metros, va a funcionar igual. Y si falla, es muy probable que la falla esté la fisura esté dentro por un defecto de máquina. Eso se lo dije, ¿sí? Pero bueno, hoy en día no les puedo decir que háganlo porque va a funcionar. Va a haber problemas y vamos a tener garantía, ¿sí? Tengo que cumplir con eso en aclararlo. ¿Bien? Sí. Arrancamos de que hay cajas que vienen embaladas no específicamente de esta marca, que dicen con kit de instalación y al cliente no hay forma de hacerle entender de que no viene el kit de instalación, viene la tuerca. Hoy en día casi ya no hay cajas. En el mercado, si viene un tema ese, ya prácticamente no hay. Sí, es cierto, es un tema ese. Pero hoy en día casi no se van a encontrar con cajas que vengan con kit de instalación. Hay algunos todavía, pero no. Sí, no, prácticamente ya no viene porque todo es costo y bueno, hay que bajar los costos por el equipo. ¿Ustedes se fijaron hoy en día lo que vale un equipo de aire año 2013 al año 2011? ¿Se fijaron? Como si casi triplicó el valor de un equipo en el mercado. Y eso es costo directo, bueno, todos sabemos, ¿no? Cómo se depreció la moneda, cómo subieron las cosas. Recuerden, si no, cuánto vale instalar un equipo hoy y cuánto valía hace 3 años atrás. ¿Tienen alguna, Los valores se manejaban, que se manejan. ¿tienen alguna página en internet la firma para los códigos de error? Lo que se puede hacer es se pueden bajar los manuales hoy en día en la página. Porque, por ejemplo, el home leader lo fabrica el GH Sí. y ¿dónde se puede bajar la No, el home leader lo fabrica el GH, pero no va a estar en la página, no, hay que ponerse en contacto con... Samyung? No, con Libertad, home leader, si no me equivoco. Fabrica el GH, pero no va a estar el manual en la página de GH. Y si no, lo que hay que hacer es, para recuperar mis datos, me mandan un mail y me piden el manual de tal o cual equipo, bueno, se los enviaré personalmente, pero tenemos que ponerse en contacto con Libertad, ¿sí? No, sí. Como todo, hay de todo en el mercado. Bueno, vamos terminando. Me parece que está entretenida la charla, por lo menos, ¿no? Hasta ahora se logró un poco de... Algunos se me durmió por ahí, ahora vamos a pasar lista, pero bueno, sí. Una pregunta rápida, ¿qué criterio usaron para elegir el R410 para Argentina? Y no usaron otro, por ejemplo, Sí. 134. Digamos que fue un tema del punto de vista económico y un tema también un tanto a nivel gubernamental, ¿sí? Si bien las empresas tuvieron participación en el tema de la selección del gas, se manejó muy a criterio gubernamental, por una cuestión de afinidad, por seguimiento de políticas de otros mercados, ¿sí? Los europeos, por ejemplo, no están utilizando el R410. Por eso. Acá en el país se optó y se siguió lo que venía haciendo Brasil y lo que venía haciendo otros mercados, ¿sí? Pero por eso es un cambio temporal del gas
que se estima que 5 o 10 años habría que hacer otro cambio a uno que sea más eficiente todavía que este tipo de refrigerante, ¿sí? Dentro de todo, dentro de las elecciones que había, es un gas que tiene también muy buenas propiedades, ¿sí? El mercado oriental utiliza mucho el R407, por ejemplo. En Brasil también se usó o se usa. Es un gas que trae bastantes complicaciones, ya son 3 los compuestos metidos en ese refrigerante. Así que dentro de las elecciones que había, bueno, el R410, a pesar de todo, cumple con ciertas ventajas que son bastante beneficiosas para el mercado, ¿sí? El tema de lo que les dije, el tema que lo agregué como para que a muchos les sirva. El tema del aporte de nitrógeno no es nada complejo. Lo único que hago es trabajar con una garrafa adicional, ¿sí? De nitrógeno. Necesito, bueno, un poco más de nanómetros, y entro con un caño al extremo de la tubería con un tapón, inserto la punta y a partir de ahí el barrido se hace justamente con nitrógeno. Una vez hecho esto, las soldaduras prácticamente quedan como se ve acá, ¿correcto? En un caño, me faltaba otra foto, en un caño con soldado sin aporte, hay restos y escorias dentro del caño de color negro, como si fueran hojas, pedazos de hojas. Eso va a parar a la humedad, ¿sí? Por eso es más que importante el tema de soldadura. Si no lo tengo que hacer, mejor. Si tuviera que hacerla, y bueno, tratar de trabajar con el aporte de nitrógeno, ¿sí? Bueno, en principio, ahí tienen mis datos para las consultas que necesiten hacer. En lo que puedo ayudarlos o la información que necesiten y que pueda enviarles con gusto. Y bueno, si alguno tiene preguntas adicionales, con todo gusto las vemos. En la próxima edición hacemos el efecto. Hoy por hoy estamos con la grama ecológica nada más. Tengan en cuenta que así vamos a hacer el chivo. Muchos me preguntaban por el tema de las capacitaciones y demás. Hoy en día estamos acompañando a ICI en lo que es la Expo, ¿bien? Pero bueno, BGH tiene que hacer capacitaciones en el interior, tanto en Buenos Aires como en otras plazas grandes del interior, como ser Córdoba. Traten de estar en contacto con algunos de los distribuidores que hay en la ciudad, más allá de estar en contacto con ICI, donde bueno, van a encontrar algunas que otras fechas o etapas de capacitación. La intención es también hacerlas con ICI, así como se hizo esta charla o esta exposición, organizar alguna capacitación específica para ICI con ustedes, con sus clientes o sus instaladores. De modo tal de hacer esta charla un poco más profunda para tener el equipo que funcione en mejores condiciones. Bueno, desde ya, muchas gracias por el tiempo y bueno, estamos en contacto cuando necesiten, ¿sí? Gracias.